Bueno, vamos a realizar el ejercicio 4C de la práctica de lógica. Entonces, en ese ejercicio nos pide construir una tabla de verdad para cada una de las siguientes proposiciones compuestas, en donde P y Q denotan proposiciones primitivas, ¿sí? En este caso, tenemos que construir la tabla de verdad para esta proposición compuesta. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer es, acá, en las columnas de P y de Q, enumerar las 4 asignaciones de verdad posibles para estas proposiciones primitivas, ¿sí? Recordando que cuando construimos tablas de verdad asignamos el 0 para el falso y el 1 para el verdadero. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, que P sea falso y que Q también lo sea, o que P sea falso y que Q sea verdadero, o bien que P sea verdadero y Q sea falso, o lo otro que puede suceder es que ambos sean verdaderos. Bueno, pero fíjense que en nuestra proposición compuesta nosotros queremos trabajar con la negación de P y con la negación de Q. Entonces, lo que vamos a hacer es completar ahora esta tabla, ¿sí? Y está conocidos los valores de verdad de P y de Q. A ver, por ejemplo acá, si yo tengo que completar la tabla de no P, ¿sí? La negación de P, y sé que P es falsa, entonces su negación va a ser verdadera. Lo mismo acá, tengo la negación que es falsa, el P que es falso, entonces la negación va a ser verdadera. Acá va a suceder al revés, yo sé que la proposición primitiva P es verdadera, entonces su negación va a ser falsa, y acá lo mismo. Vamos a completar la columna de la negación de Q de forma similar. Tenemos que Q es falso, entonces su negación es verdadera. Que Q es verdadera, entonces su negación es falsa. Que Q es falsa, entonces su negación es verdadera. Y que si Q es verdadera, su negación va a ser falsa. Bueno, pero fíjense que acá tenemos un bicondicional, ¿sí? Entre Q y esta proposición compuesta. Entonces lo que vamos a hacer antes de analizar cuál es el valor de verdad, cuáles son los valores de verdad de nuestra proposición compuesta final a la cual queremos nosotros llegar a conocer ese valor de verdad, vamos a analizar un poco los valores de verdad de esta parte, ¿sí? De la disyunción entre no P y no Q. Para eso voy a analizar estas dos columnas, las columnas justamente de no P y la columna de no Q. Recordamos que la disyunción va a ser siempre verdadera, excepto en el caso en que los dos sean falsos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, acá tengo que no P es verdadera y no Q es verdadera. Entonces, la disyunción entre ellos me va a dar verdadero. Acá tenemos que no P es verdadero y no Q es falso. No importa, ya con que uno sea verdadero me alcanza para asegurar que la disyunción es verdadera. Lo mismo acá. Pero acá, fíjense que tenemos que tanto no P como no Q son falsos. Entonces la disyunción entre ellos me va a dar falso. Bueno, y ahora sí, vamos a analizar la columna de la bicondicional, que para eso nos vamos a centrar en la columna de no P o no Q y en la columna de Q, ¿sí? Bueno, la bicondicional, lo que va a pasar acá es que va a ser verdadera siempre y cuando tanto Q como no P o no Q sean verdaderos, o bien cuando Q y no P o no Q sean falsos. Es decir, cuando los dos sean verdaderos al mismo tiempo o cuando los dos sean falsos al mismo tiempo. Entonces, a ver, en este primer renglón tenemos que el Q es falso y esta proposición compuesta es verdadera. Entonces, la bicondicional nos va a quedar falso, ¿sí? Porque ya dijimos que necesitamos que los dos sean verdaderos o que los dos sean falsos al mismo tiempo. Bien. Acá tenemos que Q es verdadero y que no P o no Q también es verdadero. Entonces acá la bicondicional sí nos va a quedar verdadera. Acá tenemos que Q es falso y que esta expresión es verdadera. Entonces acá nos va a quedar que la bicondicional es falsa.
Y acá tenemos que Q es verdadero, pero esta proposición compuesta es falsa. Entonces la bicondicional nos va a quedar falsa. Estos van a ser los valores de tabla de verdad para nuestra proposición compuesta. Ahora fíjense en el ejercicio siguiente, en el ejercicio 5, nos preguntan cuáles de las proposiciones compuestas del ejercicio anterior son tautologías. Si recordamos, una proposición compuesta es una tautología si es verdadera para todas las asignaciones de verdad, ¿sí? De las proposiciones que las componen. Entonces, fíjense que acá, en la columna final a la cual nosotros llegamos, no tenemos que nos quedó todo verdadero, ¿sí? No nos quedó todo 1, 1, 1 y 1, ¿sí? Entonces, en este caso, no es una tautología, ¿sí? Como conclusión, podemos asegurar que esta proposición Q bicondicional, no P o no Q, no es tautología. Bueno, vamos a realizar ahora el ejercicio 7A. En ese ejercicio nos pide determinar todas las asignaciones de valores de verdad, si es que existen, para las proposiciones primitivas P, Q, R, S y T, que hacen que la siguiente proposición compuesta sea falsa, ¿sí? O sea, que esta proposición compuesta que tenemos escrita acá nos dé como valor de verdad falso, ¿sí? Entonces, si notamos, fíjense que acá tenemos una implicancia lógica entre dos proposiciones, ¿sí? Que a su vez son proposiciones compuestas. Pero cuando una implicancia lógica nos da como resultado algo falso. Bueno, fíjense que si verificamos, acá tenemos la tablita de verdad de U implica W, ¿sí? Y fíjense que en este resultado, acá en este caso, es cuando nos va a dar falso. ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, cuando el U es verdadero y cuando el W es falso, ¿sí? En ese caso, U implica W me da falso. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar esto a nuestra proposición, ¿esto qué pasaría? O sea, para que esta proposición sea falsa, vamos a ir escribiendo para que esta proposición sea falsa, deberá suceder que esto, P y Q y R, los corchetes no eran necesarios, pero bueno, ya que está, deberá suceder entonces que esta proposición sea verdadera y además, ¿sí? Fíjense que acá el U es verdadero y el W deberá ser falso, ¿sí? Ahora yo W estoy pensando a toda esta parte como un W, ¿está bien? Entonces deberá suceder que S o T sea falsa. Bueno, entonces vamos a tener que a su vez analizar esto, ¿sí? Ahora estamos diciendo que esta conjunción sea verdadera, ¿sí? Vamos a analizar primero esta conjunción. Tenemos P y Q y R. ¿Qué deberá pasar para que una conjunción sea verdadera? Bueno, si recuerdan la tabla de verdad de la conjunción, era verdadera en el único caso en el que ambas proposiciones sean verdaderas, ¿sí? Esto sucederá, esto que está acá, vamos a poner un ítem, P y Q y R será verdadera si y solo si P y Q es verdadera y R es verdadera. Bueno, pero a su vez tenemos que analizar un poquito esto. ¿Cuándo P y Q es verdadera? Bueno, P y Q va a ser verdadera, de nuevo aplicando la misma lógica, cuando P sea verdadera y Q sea verdadera al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por lo tanto,
deberán ser P, Q, R verdaderas. Bueno, por otra parte vamos a analizar, acá en rojo analizamos ese ítem, lo que está subrayado en rojo. Vamos ahora a analizar esta parte, cuando esa disyunción es falsa. Entonces, cuando una disyunción es falsa, si ustedes recuerdan la tabla de verdad de la disyunción, una disyunción va a ser falsa cuando ambas proposiciones primitivas sean falsas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, S o T será falsa cuando S y T sean falsas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué concluimos? Por lo tanto, deberán ser S y T falsas. Uy, vamos a escribir. Ahí está. Entonces, como conclusión, tenemos que P, Q, R deberán ser verdaderas, S y T deberán ser falsas.